Nuevamente sean muy bienvenidos, hermanos y hermanas. Habla para ustedes de nuevo el hermano Alexander Castellanos. Tuvimos que interrumpir la transmisión por fallas de internet de bajo voltaje, pero Dios mediante no volvamos a tener ese problema. Vamos a ponernos en oración y después voy a dar las explicaciones del mensaje de este día del Señor. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias porque nos permites transmitir tu palabra, hacerlo como iglesia reunida. Gracias, Padre Eterno, que el Espíritu Santo me dirija en todo lo que enseñe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, antes quiero dar una aclaración de las lecciones anteriores. El domingo pasado terminé de enseñar el capítulo 25 de Génesis. Ustedes saben bien que los domingos, día de adoración, estoy enseñando el libro de Génesis. Ya hay 10 lecciones acerca de este libro, de este capítulo. Usted las puede escuchar todas a través de nuestro sitio web, Iglesia de Cristo El Salvador, o a través de YouTube. Hoy voy a empezar un nuevo estudio, trata sobre el capítulo 26 de Génesis y habla acerca de la estadía de Isaac entre los filisteos. Cada lección o cada capítulo de Génesis nos da muchas enseñanzas. Entonces voy a comenzar pues con esta estadía de Isaac entre los gentiles. Y doy una aclaración. Ustedes pueden notar que terminé hablando de los últimos días de Isaac y en las lecciones que serán de aplicación, pues. Pero si usted lo nota, hay una transición de tiempo entre la muerte de Abraham y luego a lo que pasamos a este capítulo. Hay un lapsus de tiempo, no podemos decir cuánto tiempo, pero de inmediato pasa a otra etapa. Entonces, veamos pues esta estadía de Isaac entre los filisteos. Y para ello, evidentemente que voy a hacer memoria de mucho de lo que ya hemos visto. Imagínense que gracias a Dios ya hemos llegado a la mitad del libro de Génesis, hemos visto 25 capítulos, o sea, tenemos un contexto histórico bastante fuerte. Este capítulo 26 presenta una repetición de acontecimientos, excepto que ahora le acontecieron a Isaac y no a su padre, Abraham. Además de otra hambruna y más engaño, el texto también presenta una repetición de las grandes promesas de Dios. Usted lo va a notar sobre esta repetición sobre las grandes promesas de Dios. Eruditos críticos han argumentado que los relatos de este capítulo que presentan a Isaac fueron el resultado de la confusión sobre los relatos de Abraham. Según esta teoría, varios individuos transmitieron los relatos de diferentes fuentes y eventualmente el nombre de Isaac reemplazó por error el de su padre, lo cual se dice que podría haber hecho que un escriba posterior pensara que hubo dos incidentes separados en la vida de padre e hijo asociados con el rey filisteo de nombre Abimelech. Por lo tanto, pues el escritor de Génesis se confundió. Acuérdense que estoy diciendo de una teoría, ¿verdad? Entonces,
El escritor de Génesis se confundió y aún así hubo un poco de historia real dentro de, o detrás, mejor dicho, de ese evento que ocurrió solo una vez a Abraham antes de nacer Isaac. Bueno, aunque existen similitudes en los relatos, la evidencia indica que estos son incidentes separados por varias razones. Y vamos a ver 5 de estas razones, las cuales a continuación paso a explicar. La primera es que las hambrunas eran frecuentes en la antigua Canaán, así que no hay razón válida por la que el texto no pueda referirse a 2 hambrunas diferentes que tuvieron lugar más de una generación aparte. La primera hambruna, miren lo que nos dice en Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Luego miren lo que nos dice en Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. O sea, es bien claro pues que son 2 hambrunas totalmente diferentes. Número 2, segunda razón pues, debido a una hambruna, Abraham tuvo que dejar la parte de Canaán, la parte sur de Canaán, donde había estado viviendo, y pasar a Egipto. Ya lo hemos leído aquí en Génesis 12:10. En este capítulo, la hambruna que hizo que Isaac partiera a Gerar se distingue claramente en la de los días de Abraham. Ya lo hemos leído el verso 1 de este capítulo 26. Por otra parte, Dios le instruyó específicamente a Isaac no ir a Egipto. Miren lo que dice el verso 2 de este capítulo 26. Y se le apareció Jehová, o sea, una teofanía, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Tercera razón, habría sido natural que Isaac saliera del Negev y se trasladara al norte a una región todavía más cercana al mar Mediterráneo, que no estuviera sufriendo la sequía, como lo hemos leído en este versículo 1. Entonces, su padre Abraham también había residido en Gerar, aunque la razón de este traslado no se establece. Miren, recordando lo que estudiamos en Génesis 21. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Bueno, cuarta razón, Abimelech tomó la esposa de Abraham, Sara, en su harén. Recordemos lo que estudiamos en el capítulo 20, verso 2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, mientras que al rey del presente capítulo, o sea, este capítulo 26, simplemente le preocupó que uno de sus hombres podría tomarse libertades sexuales con Rebeca, la esposa de Isaac. Porque miren lo que dice el verso 10 de este capítulo 26. Y Abimelech dijo:
¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y la quinta razón es que cuando Abraham le mintió a Abimelech, Dios le dijo al rey que Sara era una mujer casada. Noten, regresando otra vez a Génesis 23, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. También en este capítulo 20 recordemos que cerró el vientre de la esposa de Abimelech y los vientres de todas las mujeres de su harén. Miren lo que tenemos en los versos 17 y 18 del capítulo 20. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Un incidente completamente diferente alertó al rey de Gerar del engaño de Isaac, el cual vemos que cuando vio a Rebeca siendo acariciada por su marido, ahí lo vemos en el verso 8, dice: sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Por supuesto que a su debido tiempo vamos a ver más amplitud sobre este acontecimiento. Entonces, no debería sorprendernos que Abraham e Isaac tuvieran encuentros similares. En lo que respecta a sus engaños, la historia y la experiencia nos enseñan que los hijos a menudo repiten los errores de sus padres. Sin embargo, en este caso, no se sabe si Isaac sabía del engaño que sus padres cometieron en Gerar ante el rey filisteo. Recuerden lo que sucedió allí en el verso 5 del 20. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Entonces, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Vemos pues un evento que tuvo lugar antes de su nacimiento, y lo vemos en Génesis capítulo 21, los primeros 3 versículos, donde dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Isaac. Bueno, esto podemos decir que es la parte introductoria de este capítulo 26. Pero ahora vamos a entrar a la parte que ya corresponde específicamente de la estadía de Isaac en Gerar. Esta parte está comprendida desde el verso 1 hasta el 22, pero por supuesto que lo vamos a ir estudiando seccionado. La primera sección que vamos a ver es acerca de las promesas de Dios a Isaac, que están comprendidas en los versos 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra,
además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bueno, volvamos al análisis, pues empecemos con el capítulo 1. Dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Nosotros podemos ver que el autor de Génesis comenzó esta sección diciendo que hubo hambre en la tierra de Canaán. Esta hambre era similar a la que tuvo lugar en los días de Abraham, de la cual ya nos referimos en el capítulo 12, versículo 10. En respuesta, pues, a la crisis, se fue Isaac a Gerar, una región donde había residido su padre, por lo que vimos en el verso 1 del capítulo 20. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Entonces, esta ciudad era controlada por Abimelech, rey de los filisteos. El nombre Abimelech ya lo hemos visto cuando estudiamos acerca de Abimelech, otro Abimelech. ¿Por qué digo otro? Por lo que voy a decir. El nombre Abimelech quiere decir: mi padre es rey. Mi padre es rey. Y fue probablemente un nombre real entre los gobernantes en Gerar. Es como cuando se ilustra Faraón. Faraón era un título, ya lo he dicho también. Una nota aclaratoria sobre esto es que el sobrescrito de Salmos 34 se refiere al rey filisteo de Gat como Abimelech, al parecer un título dinástico. Repito, al parecer Abimelech, pues, un título dinástico. Mientras que en 1 Samuel capítulo 21, versos 10 hasta el 15, vamos a leer estos 6 versículos. Mire cómo se identifica acá. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis. Aquí se identifica como Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí?
¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, ustedes pueden notar pues que lo llama Aquis, es un nombre propio, como quien dice Abimelech, como quien dice Faraón, un nombre dinástico pues. 65 o 75 años antes, el rey de esa ciudad estaba usando el mismo nombre. Vamos a Génesis capítulo 20, verso 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y noten ahorita, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Tal vez era el abuelo o el padre del gobernante a quien Isaac encontró aquí en Génesis capítulo 26, porque por eso he hablado de transiciones de tiempo de un capítulo a otro. El nombre Abimelech puede ser comparado, como lo he dicho, pues con el término faraón, que quiere decir casa grande. Cuando se decía el título faraón, se estaba diciendo casa grande, que fue precisamente el título de los reyes de Egipto en el Antiguo Testamento. Entonces, pues, los críticos han visto la referencia al rey de los filisteos como un uso no histórico y anacrónico de la terminología. Señalan pues que los filisteos clásicos no llegaron en gran número a Canaán hasta los siglos 13 y 12, hasta los siglos 13 y 12, antes de Cristo, por supuesto. Además, a los filisteos no los gobernaron reyes, sino que tenían príncipes sobre 5 ciudades. O sea, cuando se dice 5 ciudades era una pentápolis. Penta es 5, como sigue: Gad, Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón. Miren lo que dice, lo vamos a ilustrar con citas bíblicas. Vámonos a Josué 13:3. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos: el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los Sabeos, sería un sexto lugar. Y también vámonos a Jueces capítulo 3, verso 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y pasemos a 1 Samuel capítulo 6, versos 16 al 18. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces, si bien pues estas observaciones son ciertas,
son básicamente irrelevantes. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, no refutan la presencia de filisteos en Canaán cientos de años antes de que llegaran los filisteos clásicos. Luego, en segundo lugar, es muy posible que los filisteos de la era patriarcal tuvieran un rey en Gerar, mientras los invasores posteriores de Canaán desarrollaran una forma diferente de gobierno que consistía de príncipes sobre las 5 ciudades grandes. Aún así, el término rey todavía podría utilizarse para describir a uno de ellos, porque mire lo que dice 1 Samuel 21:10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Bueno, esto es bien interesante lo que aquí se nos presenta. Esto es lo que básicamente podemos decir. Imagínense todo lo que podemos decir en relación al versículo 1. Pero ahora entremos al versículo 2, donde dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces, cuando dice y se le apareció Jehová a Isaac en una teofanía es una aparición, pues, tal como se le había aparecido a Abraham. Recuerden en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego vamos a más ilustraciones de teofanías en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció, teofanía, pues, Jehová, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y luego él le dijo: no desciendas a Egipto debido a la sequía. Es posible que Isaac primero contemplara la idea de ir a Egipto, porque Dios le previene, hermanos. Es claro, Dios en su omnisciencia pues lo puede saber todo, y desde luego que le previene. Es posible que Isaac contemplara la idea de ir a Egipto para escapar del hambre, como había hecho su padre. Probablemente o lo sabía o no lo sabía. Lo que mencionamos en el verso 10 del capítulo 12. Aunque sus pensamientos pues no son revelados, Dios impidió cualquier posibilidad. Y esto, hermanos, tenemos que entender lo que, si bien es cierto que Dios en la actualidad, desde hace siglos, no se nos revela a través de teofanías, pero se nos revela a través de su palabra. A través de su palabra nosotros podemos hacer o no hacer, podemos actuar o no actuar, nos da el consejo. Ahí está en que cada uno de nosotros lo tome o no lo tome. En lugar de ello, pues, Jehová le dijo a Isaac que permaneciera en la tierra de Canaán, porque les había prometido esta tierra como herencia a Abraham y a sus descendientes. O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermanos? El cumplimiento de las promesas de Dios.
¿qué es lo que vemos? Es que Dios lo que promete lo cumple, pues eso es bien claro. Pasemos al versículo 3, mire lo que dice. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Cuando uno entra a un país, uno es un extranjero, uno es un forastero, porque entra con el permiso de las autoridades. Hace poco, ustedes lo saben, estuvimos alrededor de 63 días en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y cuando el primer día que pasamos ante la agente de migración, pregunta qué venimos a hacer, a ver a nuestra hija y nuestros nietos, cuánto tiempo se van a estar, vamos a estar 2 meses completos, y la agente migratoria pone una estadía de 65 días, o sea, solo eran en total 63 días, solo dio 2 días más para estar en ese país. Pasar un tercer día era violación y había que pagar una multa. Entonces, aunque sus pensamientos aquí, Dios evidentemente consideró la ciudad filistea de Gerar como parte de la tierra prometida, porque le dijo a Isaac que habitara, noten, como forastero en esa tierra, o sea, como un extranjero. Pues el término habitar como forastero, que es la palabra gur en el idioma hebreo, G-U-R, quería decir que Isaac tenía que vivir allí como un extranjero residente, ¿ve? Como un extranjero residente, al igual que había hecho su padre, cuando recordamos lo que sucedió en el capítulo 20. Entonces, el Señor repitió a Isaac las mismas promesas básicas que había hecho a Abraham. Le dijo, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Abraham, le dije esto, también te lo estoy diciendo a ti. Esto lo vimos bastante, lo hemos estudiado en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 22. Usted, como un acucioso de la palabra de nuestro Dios, lo tiene bien en mente todo esto que hemos estudiado. Pero pasemos al versículo 4. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Jehová le aseguró a Isaac que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Recuerdan cuando se lleva a Abraham y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contarle? Y le dijo, así será tu descendencia. Esto lo vimos en Génesis capítulo 15 y en Génesis capítulo 22, dándoles todas las tierras de los pueblos vecinos que al momento las ocupaban. Dijo además
Si ustedes recuerdan en el verso 3 del capítulo 12, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Ve? En el verso 18 del capítulo 22 le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Isaac murió al igual que su padre, sin ver el cumplimiento de estas promesas, pero que se las hizo a Abraham y que se cumplieron, se cumplieron. Que se las hizo a Isaac y que se cumplieron, se cumplieron. Esta es una realidad. Sin embargo, pues, sus descendientes serían el conducto por el que todas las naciones serían bendecidas. Por eso miren lo que dice el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El lenguaje de este versículo pues nos recuerda la escena en el monte Moriah, donde Abraham había construido un altar y procedió a sacrificar a su hijo. Y donde vimos pues que el ángel del Señor le impidió llevar adelante ese acto y luego lo bendijo por su obediencia. Entonces, la bendición dada a Abraham, que se asemeja precisamente al presente contexto que tenemos aquí en los versos 3 hasta el 5, nos hace ver pues que concluye con la frase, miren qué interesante es esto: por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, esa era la condición por la cual bendijo a Abraham, esa era la condición por la cual bendijo a Isaac. Que fueron las generaciones las bendecidas, eso es una realidad. No hay duda pues de que Isaac, un joven en ese momento, escuchó al ángel hablar esas palabras y las obedeció. En el presente contexto pues el Señor amplió lo que el ángel había dicho en Génesis 22, 18, y ahora dio su razón para reafirmar estas promesas a Isaac, diciendo que fue por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense que, dando una nota aclaratoria al respecto, cuando Moisés escribió sobre la ley, que llegó cientos de años después de Abraham, utilizó estos mismos términos para describir sus ordenanzas. Miren lo que dice en Levítico 26, versos 14 y 15. Pero si no me oyeres, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Y luego en Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Entonces, en otras palabras, hermanos y hermanas, Dios estaba bendiciendo a Isaac, o sea, la segunda generación, gracias a la fe y a la obediencia de su padre, o sea, la primera generación. Y seguiría bendiciendo a su descendencia, o sea, la tercera generación y más generaciones, gracias a la piedad de Abraham.
Termino diciendo esto, hermano. Isaac había heredado un legado espiritual de su padre y estaba obligado a transmitírselo a su posteridad. No sabía en ese momento que el cumplimiento de las promesas vendría por medio de Jacob y sus descendientes, no por medio de Esaú y su familia. Y claro que todo esto lo vamos a ver a su debido tiempo y sobre todo nos vamos a gozar mucho cuando veamos las lecciones de aplicación al respecto. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.